Todavía hoy día es normal, si un niño se porta mal, jalarle el pelo, darle un palmazo. ¿Por qué? Porque tiene que obedecer, tiene que aprender la lección. Y ahí tú te das cuenta que no hay inteligencia emocional. Porque la persona que se enoja porque el niño cometió un error, porque se portó mal, etc., y golpea, es una persona que no sabe gestionar su ira. Y es lo que en Happy Family hacemos, que es concientizar al padre y a la madre de que tienen que desarrollar su inteligencia emocional para que el niño mejore su comportamiento. Cuando tú ves a un niño que hace pataleta, que pega a otro, es un niño que claramente en su casa no hay inteligencia emocional, porque si hubiera, ese niño aprendería a gestionar sus emociones. ¿Quién es Andrea y a qué se dedica? Bueno, Andrea es una mujer muy curiosa. Desde muy pequeña fui muy extrovertida, con una energía imparable. Actualmente soy coach, me dedico al coaching tanto familiar, empresarial y también deportivo. El coaching que yo ejecuto es un coaching educativo, entonces mi foco es desarrollar habilidades y habilidades centradas en la inteligencia emocional. También enseño mucho a controlar la mente, a entrenarla, a alcanzar las metas. En el fondo siempre comparto la idea de que los sueños se pueden hacer realidad siempre y cuando tengamos un buen plan. Multipliquemos nuestras acciones y hagamos acciones nuevas, porque si no el cerebro te sigue haciendo pensar, sentir y actuar de la misma forma todos los días. Y es un bucle que muchas personas están absorbidas, y me gusta mucho entregar esas herramientas para que puedan entrenar su mente y puedan lograr sus metas. Buenísimo. Y también te voy a contar por qué me metí al mundo corporativo. Ha sido todo un proceso de aprendizaje, de evolución de nuestra startup. Así que eso. Buenísimo. Eso, ¿no es cierto?, es parte de tu historia. Ajá. Y de verdad estoy muy interesado de escucharte. Y por lo mismo, te invito, digamos, a que podamos partir conociendo tu historia desde la etapa de tu infancia hasta llegar a tu actualidad, a tu presente. Ya, buenísimo. Mira, yo nací en Tocopilla. Es un pueblito muy pequeño en la segunda región. Me criaron mis abuelos maternos, que ya están en el cielo. Mi mamá tuvo a los 16 años y mi papá no se hizo cargo de mí. La infancia, y todo eso obviamente produjo algunos problemitas en mi desarrollo que pude visibilizar ya cuando llegué a la adultez. Entonces tuve una infancia difícil porque mi mamá era muy chica, ella se casó a los 18 años, se mudó de Tocopilla a Antofagasta, igual le extrañaba. Fue esa etapa bien compleja en el fondo de no tener a tu mamá y a tu papá, pero mis abuelos de alguna manera igual suplieron como ese vacío, pero también me sobreprotegieron demasiado. Y además me consintieron mucho. Entonces, llegaba mi adolescencia, era una niña que tenía una personalidad y un carácter súper fuerte. O sea, mi mamá me dice que yo usaba un concepto que no sé si lo conoces, es como muy de pueblo, pero decía que yo era muy picúa, y yo no entendía lo que era picúa, y era como, ella me decía que era muy metida en las conversaciones, o sea, era muy chica y yo estaba dando mi opinión. Y eso me sirvió hoy día para poder comunicar y esas cosas. Pero la cosa es que llegué a la adolescencia con un ego terrible, o sea, no tenía prudencia. Si algo no me gustaba, yo iba, te lo decía, y no me importaba si te dolía lo que yo te decía. Y en ese momento yo era súper inconsciente. Además, en mi crianza participaron mis tíos, porque mi mamá era la menor, era la más pequeña, entonces siempre mis tíos estuvieron súper pendientes de mí. Y además mis tíos, todos con matrimonios tradicionales, sus familias, o sea, mis primos, cada uno tenía su familia, mamá y papá. Yo era como la diferente dentro del grupo de los primos, pero eso también yo creo que ayudó mucho a cómo formarme, a lo que soy yo hoy día como adulta, porque absorbí un poquito de todos. Tengo un poco de ciertas primas que yo admiraba. Bueno, la pasión de la lectura me la heredó mi padrino tío. Entonces fueron muchas cosas que yo veo que con mis hermanos maternos, porque mi mamá después tuvo sus hijos y todo,
hay muchas cosas que somos muy diferentes con mis hermanos maternos y yo creo que es porque tuve una crianza como con muchas personas, que muchas personas participaron en mi crianza, ¿ya? Entonces dentro de mi crianza hubieron cosas buenas, pero también cosas no muy buenas. Y cuando ya me mudé a Antofagasta a estudiar a la universidad, a estudiar educadora de párvulo, ¿Con eso partiste? con eso partí, pero ¿sabes por qué llegué a estudiar educación parvularia? Porque, bueno, yo me estudié en un colegio que era marista, católico en Tocopilla, y o sea, como que te formaba mucho en la vocación social. Entonces yo era la presidenta del voluntariado del Hogar de Cristo y nosotros lo que hacíamos era todas las tardes íbamos al comunitario del Hogar de Cristo a darle leche a los niños de la calle y a leerle cuentos, a enseñarles. Entonces yo dije, voy a cambiar el mundo, la vida de los niños a través de la educación. Y ese era como mi propósito. Entonces me gustaba mucho educar a los niños y también trabajar con niños que eran más vulnerables y todo. Porque a pesar de que Tocopilla es un pueblo muy chiquitito y que mucha gente dice, ¡ay, Tocopilla! Yo fui muy feliz en Tocopilla, ¿ya? Porque habían personas de todo tipo, o sea, estaba el panadero, el dueño del supermercado, los abogados que trabajaban en el tribunal de policía y estaban los hijos de... Entonces, se armaba una comunidad muy linda de niños y donde todo era chiquitito, entonces todo el mundo se conocía, era bien familiar. Entonces, claro, a diferencia de la ciudad grande. Claro, y se hacían muchas actividades en torno a este colegio que era católico, entonces hacíamos muchas cosas sociales. Yo siempre lideraba en el colegio, animaba el festival de Marcelino Champañá, que era un aniversario, entonces siempre tuve un espacio en la radio también, era así súper movida. Y como te decía, cuando ya me mudé a Antofagasta, a los 19 años yo fui mamá y traía en mi vientre a Isidora y Isidora a mí me dio un síndrome que le dan a las mujeres sobre los 40 años y el diagnóstico era que Isidora iba a nacer y se iba a morir. La Isidora comenzó a formarse líquido encefalorraquídeo en su cabecita, por lo tanto no dejó que la célula del cerebro, del sistema nervioso se desarrollara. Entonces, Isidora si nacía iba a quedar en estado vegetal, tenía muchas partes que no se formaron del cerebro y ahí yo conocí la neurociencia. Ahí me enamoré de la neurociencia. ¿Por qué? Porque el ginecólogo era, no, mira, tu hija va a nacer y se va a morir, pero el neurocirujano que la iba a recibir me dijo que investigara acerca del concepto de neuroplasticidad. Y me dijo, tú tienes que lograr que las neuronas que tiene tu hija, esos circuitos neuronales que se formaron sean capaces de suplir el funcionamiento de otros que no se formaron para que tu hija pueda vivir. Y yo justo estaba en segundo año de educación parvularia, que todo es en torno a desarrollar el cerebro de los niños, obviamente desarrollar todos esos circuitos neuronales que va a necesitar para su vida. Entonces fue súper interesante y yo en mi casa dije, yo no quiero que estén viviendo pensando que Isidora se va a morir, yo quiero vivir un embarazo normal y yo empecé a estimularla en el vientre. Y Isidora nació, vivió 5 meses conmigo, la tuve en casa, fue un periodo súper difícil, es como que viví todas las emociones de los padres, porque pasó tiempo hospitalizada, yo llegaba al hospital y me decían, prepárese mamita porque su hija va a morir hoy, y era así como, yo con 19 años, imagínate. Entonces después que Isidora falleció, ese dolor tan grande, porque yo estuve 2 años mal, ese dolor, porque yo siento que como que yo estaba en un pedestal, ¿viste? Que era como, wow, muy enérgica, con un ego tremendo, y me caí. Y caí, pero hacia abajo, y fue como, ¿por qué a mí? Si yo era tan espectacular, una niña tan genial, ¿por qué me pasa esto a mí, cachai? Y ese fue mi primer despertar de conciencia. Y ahí vi muchas cosas que no veía en torno a mí. Entonces esos 2 años que estuve con crisis de pánico, estuve con psiquiatra, me dieron Rabotril, sertralina, muchos químicos. Un día dije, los boté y dije, no, yo voy a salir adelante. Retomé mi carrera, me metí en teatro, porque toda la vida hice teatro en el colegio. Entonces yo dije, ya, de alguna manera vamos a canalizar la pena. Y dije, ok, esta soy la mujer que llegó a los 19 años. ¿Qué hago para desarrollarme y no ser la persona que soy ahora y evolucionar? Porque no me gustó la Andrea que vi, no me gustó esa Andrea ególatra que había hecho sufrir a algunas personas con sus palabras,
Mi abuelo, al ser muy sobreprotector, yo no desarrollé tantas habilidades sociales, yo no tengo tantos amigos, no tengo esos amigos de infancia, o sea, de hecho mis amigos son transitorios, o sea, si estoy acá en Santiago, tengo amigos, después si ahora voy a Estados Unidos y voy a tener otros amigos, y como que no pesco a gente del pasado, ¿cachai? Como que eso es algo que yo soy consciente de que tengo que seguir trabajando. Ahora, todo lo que yo te digo ha sido, pero yo tengo 37 años, entonces ha sido todo un tema de aprendizaje que yo me he aprendido a conocer a través de lo que he estudiado. Entonces dije, ok, ¿qué hago? Y ahí llegué a la psicología positiva. Y dije, wow, fortalezas de carácter, hay muchas que no tengo, que tengo que desarrollar. Y ahí empecé, todo lo que he ido estudiando, primero lo he trabajado en mí, y después en mis niñitos en el colegio, después en la familia, y así ha sido. O sea, gracias a la muerte de mi hija, que eso ha sido como el gran suceso terrible de mi vida que me ayudó a evolucionar y a crecer, me permitió entrar en un mundo de educación que me permitió desarrollarme, evolucionar, y que ahora me permite ser mi fuente de trabajo, de poder ayudar a otros a desarrollar lo que necesitan para evolucionar y alcanzar lo que quieren en su vida. Buenísimo. Oye, interesante que también, o sea, por el tema de canalizar esa pena, quizás esa tristeza de esa etapa, digamos, que tú me cuentas, te metiste al teatro, ¿no es cierto? Hace poco estaba viendo como que el movimiento del cuerpo, el teatro, la danza, el arte, como que ayuda en términos terapéuticos a procesar emociones quizás ahí retenidas en el cuerpo. Sí, los monólogos dramáticos me salían preciosos porque yo lloraba, me acordaba, utilizaba memoria emotiva y como que botaba todo lo que en el fondo, las emociones que tenía retenía en torno a la muerte de mi hija y todo. Porque al final ese despertar igual fue intenso, o sea, yo me di cuenta a través de todo lo que he estudiado de que claramente en la infancia el conocimiento y desconocimiento que tienen tus papás, las personas que te crían, te impacta a un nivel muy profundo. O sea, todo lo que todos nuestros dolores de adultos se gestaron en la infancia y en la adolescencia y tienen mucha relación a cómo tu mamá, tu papá te crió. Entonces, claramente él tenía una mamá adolescente, que después tuve el cerebro adolescente y yo terminé pidiéndole disculpa a mi mamá porque en un periodo fui muy, muy sarcástica con ella porque tenía mucho dolor, la sentía como que ella me había hecho mucho daño, entonces teníamos una muy mala relación y al final yo terminé perdonándola porque dije, wow, o sea, agradezco que no abortaste, que me diste la vida, fue muy difícil para ti también, y ya empecé a aplicar como empatía, o sea, compasión, y ya dejé de lado ese odio y esas emociones muy negativas en torno a mi mamá. Después en la adolescencia conocí a mi papá. También logré soltarlo y perdonar. Ahora, él no es una persona que está en mi vida porque tampoco es una persona que quiso estar en mi vida. Entonces yo lo suelto y está bien. Pero siempre hablo en mis videos cuando es en torno a la familia, la importancia de tener un papá presente, una mamá presente, porque de verdad que la autoestima, también como todo lo que tú necesitas para estar fuerte en tu vida se va formando en tu infancia y es súper necesario el cariño, el amor de esas dos personas significativas para ti que son tus padres. Entonces cuando no lo tienes, tienes los miedos internos a no ser suficiente porque no fuiste suficiente para tu mamá y tu papá porque no estuvieron, entonces nada es suficiente en tu vida. Entonces también, por ejemplo, en el periodo de la universidad probé la marihuana, que es como la droga más común, y también fue por carencia, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo veo que hay mucha gente drogadicta, yo no juzgo hoy día la conducta, sino que digo, ¿qué hace a esa persona haberse refugiado en la droga? ¿O qué hizo a esa persona dañar a otros porque es una persona muy dañada? Entonces, ese conocimiento que fui adquiriendo durante estos 19 años de desarrollo personal, hoy día me hace no juzgar a las personas, mirarlas con empatía, con compasión y poder ver qué hay detrás de ella que hacen que hoy día se comporten de cierta forma. Buenísimo. Oye, y de todas las temáticas, digamos, que tú abarcas, ¿cómo se fue formando eso? Porque me mencionaste que partiste siendo educadora de párvulos. Sí. ¿Cierto? ¿Cómo eso se alinea, digamos, a las otras temáticas? Ya, mira, yo trabajé 8 años siendo educadora y durante esos 8 años me especialicé
en trastorno específico del lenguaje, trabajé con niños autistas, niños con Asperger, niños que tenían dificultad en el lenguaje. Tuve mucha especialización en el rubro de la educación. Y conforme yo iba avanzando en mi carrera, de hecho fui premiada en México, en BET Latinoamérica, que es una cumbre de educación, por un proyecto de innovación que hice con un colega de ciencia. Siempre estuve muy buscando formas diferentes de poder desarrollar habilidades. Y ese fue el último año que estuve en mi carrera, el 2016. Después que llegué a México me replanteé muchas cosas. Y yo sentía que una de las barreras de entrada para yo poder cumplir mi propósito, que era poder cambiar la vida de los niños a través de la educación, era la familia. Dentro del sistema educativo, por más que hay una línea que uno como educadora tiene que generar escuelas para padres, ¿cierto? No te da el tiempo para poder impactar a la familia como tú realmente quieres. Entonces había un tema que a mí me preocupaba mucho, que era justamente el tema de la inteligencia emocional. Si tú estás en una clase y enseñas respeto o enseñas diferentes herramientas para gestionar la rabia, y ese niño tiene en casa a un papá que se desborda emocionalmente por la rabia, lo castiga, le pega, le grita, ¿cómo crees que ese niño se va a comportar? Se va a comportar de la misma forma que su padre. ¿Por qué? Porque tiene neuronas espejo en la corteza prefrontal, que lo que hace es que esas neuronas espejo es como captan la forma de cómo el papá se comporta, y es como una fotocopia en el propio cerebro del niño, y el niño va a actuar de la forma que actúa su padre. Entonces, ese niño que muerde en clase, ese niño que golpea en clase, ese niño que hace pataleta, es un niño que en casa tiene un modelo inadecuado de inteligencia emocional. Y por más que yo intenté hacer cosas dentro del rubro de educación, no pude. Y lo otro es que tampoco estaba conforme con el sistema educativo. Siempre fui muy curiosa y siempre estaba como buscando información. Entonces yo trabajaba en un colegio en Antofagasta que priorizaba las tablets cuando los niños tenían 3, 4 años. Y yo en ese momento estaba leyendo un libro de una psiquiatra que tenía un centro de adicción a las pantallas en Estados Unidos, y que te hablaba de todo el daño que produce las pantallas, el televisor, las computadoras en los niños que son pequeñitos. Entonces no me cuadraba. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú tienes líderes arriba que no tienen tanto conocimiento, es como golpear a la pared. Es como... Por eso que también hoy día trabajo mucho en el mundo del liderazgo, porque tuve pésimos líderes cuando trabajaba en educación, pésimos. Entonces, que de verdad que no tenían conocimiento acerca de cómo funcionaba el cerebro, porque se habían quedado con la información antigua que te enseñan estudiando pedagogía, que es como todo lo que tiene que ver con psicólogos más relacionados al conductismo, no tan pegado a la neurociencia, que te dice que realmente hay cosas que ya están obsoletas, como de las teorías que te enseñan antes en educación. Entonces, igual estudié hace mucho tiempo, 2005, 2006, cuando te enseñaba la teoría del desarrollo, eran teóricos que habían estudiado el cerebro en ratas. Entonces el cerebro de los niños es muy diferente al cerebro de las ratas. Entonces yo empecé a adquirir nueva información por fuera, porque siempre he sido muy curiosa, muy autodidacta, me gusta leer mucho, buscar. Ahora me encanta ChatGPT, porque antes buscaba en Google ciertas cosas porque me daba curiosidad, y hoy día ya le pregunto todo a él, porque siempre me gusta saber incluso si estoy tomando agua, qué me aporta el agua. Soy muy, muy minuciosa en eso. Entonces no estaba de acuerdo con el sistema educativo y dije, voy a emprender. Voy a crear un programa para apoyar a la familia. Me voy a ir a educar a la familia. Y ahí es cuando yo estudié a distancia. Saqué el coaching educativo en España, en SNECA, que era una escuela de negocio, porque tenía un área de educación. Entonces dije, ya, genial, porque como necesito aprender temas de emprendimiento, porque no sabía nada, ni de modelo de negocio, ni mercado, nada. Entonces ahí empecé a adquirir herramientas, empecé a ir a eventos de networking, levanté capital, un fondo, un PRAE, de Corfo, y eso me permitió validar la metodología. Trabajamos con 200 familias gratuitas en Antofagasta, tuve muchos mentores y salimos a mercado internacional gracias al marketing digital, y ahí pudimos abrir mercado
en Canadá, en Alemania, en Estados Unidos, y trabajamos con familias latinas que vivían en esos países. Ajá. Y fue súper lindo porque me tocó conocer muchas realidades y también trabajaba con muchas familias mineras, mamá, papá mineros, que se tenían que ir a trabajar por 10 días, por 7 días, y ahí me empezó a interesar mucho el rubro de la minería. Entonces empecé a conocer los dolores que tenían esas familias, porque obviamente eso afectaba el comportamiento de sus hijos, ¿ya? Los papás no sabían de que la mamá, por ejemplo, el niño vivía microduelos cuando su mamá se iba a faena, porque ese niño de 1 año, de 2 años, no entendía por qué su mamá se tenía que ir. Y eso generaba rebeldía, mal comportamiento, pataletas, etc. Entonces me interesé mucho por ese mundo. Y trabajé arduamente en Happy Family por muchos años igual, y el 2022, con mi marido, que es mi socio, nos fuimos a vivir, estuvimos viviendo en Panamá, en Colombia y México, trabajando digital en Happy Family, con estas familias que estaban fuera de sus países natales, con gente chilena, etc. Fue muy bonito ese proceso de internacionalización gracias a ProChile. Siempre ProChile nos apoyó en poder darnos herramientas. De hecho, en Panamá estuvimos con el director de ProChile en Panamá, que nos generó una agenda. Ahí estuve en un canal panameño dando una clase de educación emocional a las familias. Fue súper interesante. Y justo en 2023, un año después, fallece mi abuela, que es mi mamá. Fue como que de verdad que me remeció mi mundo interno. Estaba viviendo en Playa del Carmen y nos tuvimos que venir de urgencia porque mi abuela estaba muy mal, ella tenía Alzheimer y estaba cuidada por mis tíos. Y cuando mi abuela fallece, yo estuve 6 meses mal y quedé como con un burnout. Así estuve, pero quemadísima. Porque además, todo el proceso de estar fuera del país y ejecutar una estrategia de marketing digital para educar a las familias, para generar ingresos, yo grababa 4 videos diarios, o sea, era vuélvete loca grabando, y yo terminé súper cansada. Y estuve 6 meses, me desaparecí del mundo digital, ya no subí ni un video y estuve 6 meses así tranquilita en Antofagasta, sanando. Y tengo una amiguita que de 10 años, es la con la que más he durado mi amistad. Ella también es empresaria, pero en el rubro de energía. Ajá. Y ella me dice, Andrea, ya es hora de que salgas de este duelo. Ella me invita a tomar un café y me dice, ya es hora de que salgas de este duelo, de que retomes tus actividades. Pero yo sentía culpa. ¿Y por qué sentía culpa? Porque dije, me dediqué tanto tiempo a ayudar a tantas familias que descuidé mi propia familia, porque igual me había alejado de mi abuela, porque mi abuela me olvidó. Alzheimer, me olvidó y se la llevaron a Iquique y mi abuela estuvo muy tranquilita en Iquique. Entonces yo decía, bueno, mi abuela no me recuerda, no me extraña, no le estoy haciendo un daño no yendo a verla. Obviamente hacía videollamada, preguntaba cómo estaba, pero me dediqué como a repararme yo y a construir mi futuro. Pero yo decía, ayudé a tantas familias, hacía coaching hasta abuelitas que cuidaban a sus nietos. Y yo decía, pero perdí tiempo en no ver a mi abuela y mi abuela se murió, o sea, ella no está. Entonces fue como que dije, no, ya no quiero ayudar a más familias porque olvidé la mía y me sentía terrible y no quiero. Eso fue parte del duelo. Ya después tomé conciencia y dije, no, es igual, ya me perdono, porque igual a veces uno tiene que ser egoísta en ciertos ámbitos, pero yo igual necesitaba alejarme un poco del núcleo familiar de mis tíos, de mi abuelo, conocerme, repararme, perdonar y construir mi futuro. Y el tiempo no es infinito. O sea, tú tienes 16 horas al día para lograr lo que quieres lograr y a veces no hay tiempo. Entonces no estuvo bien haberme alejado tanto, que eso también lo tomo como un aprendizaje, pero ya eliminé la culpa. Y retomé mis actividades. Y ahí esta amiga me dice, vamos a un evento de networking de minería. Y yo así, ¿pero qué voy a hacer yo en minería? Porque si bien trabajaba con papás mineros, no tocaba temas de minería.
Entonces, fuimos a este evento al Enjoy Antofagasta y era de SQM. Y me puse a conversar con un gerente que era de innovación y desarrollo, que es un gerente muy humano, o sea, que de verdad que le interesa como temas sociales, y él también aporta mucho a organizaciones de niños que hay en Antofagasta, donde SQM pone dinero para que se desarrollen obras sociales. Osvaldo Yáñez es el gerente que me dio la primera oportunidad en SQM, y le conté todo lo que yo había hecho, mi crecimiento, mi viaje. Es como que de verdad ese día me senté a contarle todos mis dolores, lo que había vivido y todo. Y él me empezó a contar cosas que él veía en sus equipos, cosas que pasaban, que a los mineros les costaba mucho gestionar sus emociones, era súper difícil a veces trabajar bajo presión, ocurrían accidentes porque a veces no hay conciencia de la seguridad, y empezó a contarme muchas cosas. Y él encontró muy entretenido el hecho de que yo trabajara con neurociencia, inteligencia artificial para automatizar procesos, para también yo misma poder trabajar con diferentes deportes. Entonces me dijo, hagamos un piloto. Y ahí fue que se abrió una nueva oportunidad, y ahí nació Happy Team. Porque tengo los Happy Sport, Happy Family, Happy Team. Happy Team. Sí. Así que y empecé a trabajar en este nuevo proyecto, que salió muy bien. Él tenía una gerencia grande, entonces el primer piloto salió súper bien, me invitó a hacer el segundo y así. Empezó a recomprar distintos proyectos para distintos grupos de personas, de trabajadores, y fue una experiencia súper linda. Y ahí se empezó el boca a boca, y empecé a prospectar a otros gerentes de SQM, él me dio su testimonio porque lo hice súper bien, y ahí empecé como a crecer dentro de SQM. Y ya hoy día trabajo con BHP, el año pasado ya nos hicimos proveedores, entonces así es como partió esta nueva rama del mundo corporativo. ¿Y por qué trabajo temas de liderazgo? Porque cuando tú llegas a ser líder, tú lideras con información que tu cerebro trae del liderazgo que tuviste en tu infancia. ¿Y cuál es ese liderazgo? Tu mamá y tu papá. Entonces, cuando tú ves líderes que son súper autoritarios y que aprendieron a lograr la colaboración, es decir, que te hagan caso a través de órdenes dictadoras, es como, yo soy el jefe, aquí mando yo y tú tienes que hacer lo que yo digo, es porque tuvo un estilo de paternidad muy autoritaria. Es decir, que su papá le enseñó a él que la única forma de lograr la colaboración, es decir, que ese niño le hiciera caso, era a través de, oye, yo soy tu papá, yo mando, tú haces esto, o si no hay un castigo detrás, ¿cierto? O un golpe. Entonces, todo eso influye en la forma que nosotros lideramos en nuestra vida. Entonces, esa era información que ellos no conocían, pero que yo pude de alguna manera articular con todo lo que yo había trabajado con familias, con todo el conocimiento que yo traía desde que se gesta un cerebro dentro de la guatita y cómo se va desarrollando en las distintas etapas y cómo llegamos a la adultez. Entonces, esa información a ellos les parece muy interesante porque lo abordo de otra perspectiva, diferente, por ejemplo, a lo que hacen quizás los psicólogos organizacionales. Esta perspectiva es una mirada diferente. Entonces, es lo que les llama la atención. Y la inteligencia artificial me ha permitido, por ejemplo, generar expertos en las distintas áreas que he trabajado. He trabajado con gente que trabaja en yodo, que trabaja con litio, ahora que trabaja con cobre, pero que hay distintas áreas. Por ejemplo, ahora estoy trabajando con un grupo que ve todo lo que es la participación indígena. Entonces, yo creo un experto en esa área con toda la información que me entregan y yo puedo, transferir mi conocimiento a esa área. Es decir, que los trabajadores puedan ejercitarse. Ya, aprendí contigo temas de inteligencia emocional, de comunicación asertiva, de trabajo en equipo. ¿Cómo yo lo llevo a mi día a día? Y ahí están las simulaciones y todo lo que yo he creado con los expertos. Entonces, de repente los líderes que participan me dicen, wow, ¿cómo supiste esta situación? Y le digo, no, es que es la IA que predijo situaciones de conflicto que puede ocurrir
en tu área. Entonces, para que ellos vayan aplicando las herramientas que yo les enseño, para que puedan irse a su trabajo ya con algo más aterrizado a lo que viven día a día, ¿me entiendes? Claro. Oye, y ejemplo, ¿así algún ejemplo? Porque me dices que fue interesante al principio quizás esta experiencia en la parte de acompañar a ingenieros por quizás su desafío de entrar más en lo emocional, quizás más gestionar las emociones, todo eso. ¿Cómo... Te quería preguntar cómo ellos se han beneficiado de eso, digamos, después de tus acompañamientos. No sé si trabajarán quizás mejor como equipo, están más conectados con el líder. Sí. Primero, lo que nosotros hemos visto como en nuestras evaluaciones y los seguimientos a los equipos que hemos trabajado, primero se desarrolla una mayor empatía. ¿En qué sentido? De que los trabajadores hoy día pueden tener mayor empatía con sus compañeros de trabajo. Uh-huh. Yo les enseñé a no juzgar la conducta, sino que decir, a ver, ¿por qué Pedrito se comporta de esta forma? Porque lo que había mucho era que había muchos prejuicios, muchos sesgos en la relación. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que yo siempre daba y que todos los trabajadores se reían y afirmaban, y eso me da a entender de qué ocurre en varios grupos de trabajo, es que, no sé, mira, tú puedes estar sentado ensimismado en tus pensamientos con una cara de póker, así como enojado, pero no estás enojado, sino que estás como concentrado. Yo voy pasando y tú no me saludaste, y yo empiezo a hacer inferencia. Y ahí empieza la rumiación mental. ¿Por qué no me saludó? Estaba enojado. ¿Qué se cree? Y con esa cara que me miró, y empieza la mente, ¿o no?, a generar esta rumiación mental, y que eso se genera por los prejuicios que uno tiene, los sesgos que uno tiene. Entonces, tú te enojas con Pedrito y tú empezaste toda una pelea interna con algo que ni siquiera se trataba de ti, ¿me entiendes? Entonces, ya eso desaparece, ¿me entiendes? Ajá. Ya las personas tienen mayor conciencia y ya no juzgan la conducta de Pedrito. Después, aprenden a gestionar sus emociones. Hay distintas herramientas que yo les enseño. Ahora, hay personas que avanzan y hay personas que no avanzan, porque tú sabes, tú también eres coach. Tú entregas las herramientas, pero si la persona no quiere cambiar y no las utiliza y no practica día a día, no va a cambiar. Claro, es explícita la voluntad también del otro. Exacto. Como para que exacto. Entonces, los grupos que sí han tomado la herramienta han sido grupos que han avanzado en cuanto a gestionar sus propias emociones, tener mayor control mental bajo presión, mejora la cohesión del equipo, soy más asertivo en poder comunicar, porque me doy cuenta que si yo, por ejemplo, utilizo un tono muy duro, ese cerebro reptil del receptor me va a tomar como una amenaza. Y lo que yo quiero que entienda en ese cerebro no lo va a entender. Entonces, hoy día hay mayor preocupación de cómo digo lo que tengo que decir. Entonces, ahí están las pausas que uno se toma, el proceso reflectivo de no comunicar al tiro, sino que tomarme un tiempo para decir, ok, mira, esto me generó cierta emoción. ¿Por qué me generó esta emoción? ¿Será por un hecho del pasado que se me encendió un circuito neuronal porque mi cerebro asoció un hecho del pasado con el presente? ¿O es porque realmente esta situación me genera esa emoción? Y ese tipo, por ejemplo, los ingenieros no se hacían ese tipo de preguntas. O sea, como que había se desconectaban mucho de lo que sentían. Había como una disociación del hecho, el pensamiento, la emoción. Y hoy día ya hay mayor coherencia entre eso. En carreras, por ejemplo, los ingenieros de este lado que no tienen que ver mucho con el funcionamiento del cerebro, me ha pasado que muchos quedan súper sorprendidos con la información que les entrego. O sea, muchas personas no tienen idea de que tenemos 3 cerebros, que la idea es que funcionen integrados, que cada uno tiene una función, que a lo largo de nuestra vida se van creando circuitos neuronales, y esos circuitos neuronales se crean a través de la experiencia que nosotros vamos teniendo y se van asociando emociones, y ahí es donde se generan los traumas. Hay circuitos neuronales en tu lado inconsciente. Entonces el cerebro hoy en el presente asocia hechos del presente y del pasado, se encienden estos circuitos neuronales y tú no entiendes por qué te sientes de esa manera, y es por situaciones, experiencias pasadas. Entonces, cuando los trabajadores empiezan a tener esa información,
les gusta mucho porque es información que no se la pasan, que no tienen otras chances como de aprenderla. Entonces, de alguna manera voy sembrando esa curiosidad y siempre les doy autores, libros, lean. Hay mucho que todavía investigar y conocer acerca del funcionamiento de nuestro cerebro. O sea, nuestro cerebro es maravilloso, tiene muchas bondades, es una herramienta, pero espectacular. O sea, es como de hecho, el cuerpo humano es una tecnología fascinante. Imagínate, pues, la mujer en la industria crea seres humanos, patitas, orejitas, cerebros, imagínate, o sea, es fascinante lo que uno, cuando empieza a estudiar esto, cuando empieza a ver, wow, o sea, las bondades que tiene el cerebro, pero también tiene un lado muy oscuro, que si uno no es consciente, te puede llevar abajo. Yo estuve abajo, ¿ya? La depresión, los distintos estados emocionales. Hay personas que se quejan demasiado y no saben que la queja es terrible, porque uno programa el cerebro a través de las palabras. Entonces, si te estás quejando todo el rato, ay, es que estoy cansada, ay, que estoy estresada, lo único que el cerebro te va a dar más estrés, más cansancio. Entonces, utilizar las palabras de una manera más positiva para entrenar a ese cerebro a que te dé lo que tú realmente quieres. Entonces, todas esas cosas, los trabajadores quedan así como, wow. De hecho, me tocó trabajar con un grupo de trabajadores que eran de comunidades indígenas. Entonces, habían personas que ni siquiera se habían escolarizado y que SQM tiene un programa especial de ayuda a estos trabajadores que desde muy temprana edad empiezan a trabajar y enseñarle todo eso, de verdad era como abrirle el mundo, o sea, una perspectiva diferente. Y te quería hacer una pregunta porque según lo que has compartido hasta ahora, ¿no es cierto?, de que esto no necesariamente se pasa en el colegio, no necesariamente se pasa en la universidad, ni tampoco en el trabajo. Entonces, ¿cómo se dan cuenta las personas de cómo gestionar las emociones y entender cómo funciona el cerebro? Si es que en ninguna de estas tres etapas más importantes quizás no lo ven y no lo reciben. Ese es el gran problema que existe hoy día en la actualidad. Porque es algo que se debiese haber enseñado y que las personas no son conscientes de eso. O sea, piensa que somos una sociedad, voy a hablar de la sociedad latina, porque es con la mayor cantidad de gente que yo he trabajado. Es una sociedad súper machista. Las personas de mi edad o más antigua son personas que tuvieron una infancia muy difícil. O sea, yo trabajé con padres que me decían, a mí me maltrataban, o sea, me pegaban. Yo tenía que hacer caso sí o sí a través del castigo, los gritos, y todavía yo siento que se normaliza eso. O sea, todavía hoy día es normal, si un niño se porta mal, jalarle el pelo, darle un palmazo. ¿Por qué? Porque tiene que obedecer, tiene que aprender la lección. Y ahí tú te das cuenta que no hay inteligencia emocional. Porque la persona que se enoja porque el niño cometió un error, porque se portó mal, etcétera, y golpea, es una persona que no sabe gestionar su ira. Y es lo que en Happy Family hacemos, que es concientizar al padre y a la madre de que tienen que desarrollar su inteligencia emocional para que el niño mejore su comportamiento. Cuando tú ves a un niño que hace pataleta, que pega a otros, es un niño que claramente en su casa no hay inteligencia emocional. Porque si hubiera, ese niño aprendería a gestionar sus emociones. Y un niño puede aprender a gestionar sus emociones. No es algo que va a lograr a la edad que te voy a decir, porque el autocontrol, que es lo que nos permite, en el fondo, es frenar ese impulso reptil, instintivo, que te da producto de la ira, porque cuando tú sientes la ira, tú tienes dos formas. O la energía vital de la ira se va hacia adentro y tú te desconectas, o va hacia afuera y tú sientes la necesidad de golpear, de gritar, etc. ¿Ya? Eso también está mediado por tu temperamento, en la forma inicial de reaccionar frente a la energía vital de una emoción. Entonces, la mayoría de las personas siente la necesidad hacia afuera. Por eso hay niños chiquititos que se muerden o se tiran el pelo, se pegan en la cabeza o pegan a otros. Ese es como mi instinto reptil, es como lo automático. Pero el autocontrol, que una de las partes principales, el control inhibitorio, es lo que frena ese impulso, ¿ya?
Y ese autocontrol de tú decir, yo siento ira, pero no puedo golpear a otra persona, eso se va educando. Y eso está parte de tu corteza prefrontal, que es tu cerebro racional, que termina de madurar, según la neurociencia, a los 27 años. Y hoy día se está atrasando más aún por factores psicosociales que ocurren. Entonces, pero tú tienes que empezar a hacer un trabajo desde los 2 años con ese niño. ¿Y cómo es el trabajo? Empieza por el papá y la mamá. Primero que el papá y la mamá se autocontrolen cuando el niño tiene un desborde emocional, porque es un niño que siente emoción igual que un adulto, pero no tiene una corteza prefrontal desarrollada, por lo tanto no tiene la capacidad de autocontrolarse. Entonces, si ese papá no es capaz de tomar conciencia y tener ese conocimiento, le va a pegar a ese niño. Y ese niño se va a acostumbrar a hacer pataleta para conseguir lo que quiere hasta los 7, 8 años. O sea, yo he visto adultos que hacen pataletas. Y además van a ser niños muy dañados y van a presentar rebeldía, porque así funciona el cerebro del niño. Si me castigan, si me pegan, yo voy a ser rebelde, me voy a retraer y voy a querer devolver el daño. Claro, también en parte te lo preguntaba porque siento que, no sé, la mayoría, me atrevería a decir la mayoría, no he investigado, no he leído nada de lo que tú eres como experta, ¿no es cierto? Pero me atrevería a decir de que la mayoría de las familias tienen este desafío de que los papás en el núcleo familiar no saben controlar sus emociones. Exacto. Y de alguna manera le enseñan de la manera correcta, de la manera incorrecta a gestionar las emociones a los propios hijos, como desde la manera más automática, como dicen, más reptil, desde la falta de autocontrol de esas emociones. Exacto. Y ahí la pregunta en realidad, bueno, tú en parte también la has dicho, que por eso estás haciendo Happy Family, ¿no es cierto? ¿Cuál es la solución en realidad? Desde esto mismo que te decía, que no ni los papás ni los hijos lo están aprendiendo en ninguna de estas etapas más importantes, que son ni del núcleo familiar, ni del colegio, ni en la universidad, ni en el campo laboral. Exacto. Entonces, ¿en qué momento es solamente la solución que venga un servicio externo, como el que tú haces y al que te dedicas, el que, digamos, les muestre esto? ¿O cómo lo hacen, digamos? Mira, no lo hacen. La mayoría no lo hace, me atrevería a decir. Desde mi conocimiento, pero para mí, si tú me preguntas qué es el paso a paso que tiene que hacer una persona, o sea, nosotros lo que tratamos de concientizar es que si tú vas a ser papá o mamá, te tienes que educar. O sea, sí o sí. Lo primero que tienes que hacer es realizar terapia. ¿Por qué terapia? Porque la mayoría, sobre las personas de 30 años, son personas que sus propios padres no tuvieron educación parental, por lo tanto, lo más probable es que te hayan castigado, te hayan golpeado, te hayan jalado el pelo, y quizás para ti hoy día es algo normal, y tú puedes decir, no, yo no estoy traumado, a mí no me pasó nada, a mí me enseñaron de chiquitito a respetar a través del golpe. Pero la verdad es que sí estás dañado y todo eso está en tu parte inconsciente. Entonces, la terapia es lo que te ayuda a autoconocerte, a conocer tus traumas, a revivir esas memorias inconscientes para obtener información y entender por qué hoy día tú actúas de cierta forma en tu presente. Y segundo, educarte en cómo criar a un niño. ¿Por qué? Porque el cerebro del niño es un cerebro totalmente diferente al adulto y está en formación. No es que venga formado como los otros animales. O sea, toda la parte racional del cerebro racional se madura y se desarrolla, y los mayores escultores de ese cerebro del niño son los padres. Y si no hacen buena pega en la primera infancia, van a tener muchas consecuencias negativas en la adolescencia. Entonces, a medida que los hijos avanzan en edad, los padres tienen que educarse, y ya vemos muchos profesionales impartiendo educación. O sea, hay muchos psicólogos que se especializaron en crianza respetuosa y hoy día hacen contenido, hay talleres, hay libros. El de Daniel Siegel, que es un neurocientífico muy conocido en Estados Unidos, que él creó un libro que se llama El cerebro del niño, el cerebro adolescente. Entonces, sí o sí, los padres tienen que entender cómo se desarrolla un cerebro de un niño y qué es lo que tienen que hacer ellos. O sea, la crianza no es de la guata como los animales. O sea, hay que educarse. Y
hay que tener a alguien que te vaya guiando en el proceso, ¿me entiendes? Porque si tú no tienes ese conocimiento, ¿cómo vas a saber cómo lo estás haciendo? Entonces, es muy importante que los padres desarrollen su inteligencia emocional, se eduquen para criar bien a sus hijos, para formar buenos seres humanos. Eso no significa que voy a estar, ¿cierto?, tratando de que ese niño no vive experiencias dolorosas, porque la vida humana es dolorosa. O sea, tú necesitas romper el músculo para generar un músculo nuevo. Por lo tanto, si tú quieres evolucionar en tu vida, tienes que pasar por crisis y te va a doler. Pero tu cerebro tiene fortalezas como la resiliencia, la esperanza, la espiritualidad, que son fortalezas de carácter que te ayudan a pasar esa crisis y evolucionar y aprender. Pero hay que generar esas herramientas en el cerebro de los niños a través de la educación que los padres tienen, porque son los primeros en desarrollar. De hecho, la resiliencia se puede desarrollar desde que son chiquititos. Entonces, esa información la tienen que saber los papás sí o sí, porque de verdad que la humanidad está en una crisis. O sea, el solo hecho de que hoy día la niñera sea las pantallas y que los papás no tomen conciencia de que las pantallas atrofian el cerebro de los niños, que el primer órgano que se ve perjudicado es la retina del ojo. ¿Por qué? Porque el estímulo de la luz y todo eso daña la retina. Hoy día hay cuántos niños que están con esos lentecitos. Da una pena. Y lo que te iba a decir, bueno, aquí me salieron dos preguntas en realidad. La primera que tiene que ver con... Siento que hay algunos papás que creen que son papás solamente por haber dado a luz al hijo. Claro. Y solamente ese es el hito que los hace padres. Yo dándole una vuelta quizás a esa reflexión, y te lo quiero compartir para saber como cuál es tu opinión, cómo lo miras. Creo que no es suficiente solamente el acto de dar a luz a un hijo para ser padre. Creo que hay un tema de hacerse responsable y hacerse cargo de lo que tú dices de la autoeducación, cómo funciona un cerebro, cómo crear un hijo bien, hacerme terapia como padre si es que quiero realmente ser padre de un hijo. Exacto. O sea, como entendiendo de que todas las cosas que quizás yo no he trabajado en mí internamente, se las puedo traspasar y transmitir a mis hijos desde chicos. Exacto. Y ellos repetirían, digamos, de alguna otra manera patrones, historias, ¿no es cierto?, que puedan ser limitantes o que hagan daño. Con respecto a eso, ¿qué opinas tú de ser padre? ¿Ser padre es solamente el acto de dar a luz a un hijo? No. ¿O tiene que ver con otras cosas? No, requiere mayor responsabilidad. Y yo creo que las generaciones más chicas hoy día están tomando mayor conciencia. Es por eso que hoy día se prefiere tener más perritos que hijos. ¿Por qué? Hoy día está el boom de que hay parejas que tienen más perritos que hijos, porque obviamente criar un perrito es más fácil que criar un hijo. Totalmente. ¿Ya? Hoy día ya hay más conciencia de que las generaciones más jóvenes, los padres que están siendo papás a los 20 y tantos años, hay mayor conciencia de eso, pero los más antiguos siento que todavía falta que se eduquen más en la forma que tienen de criar a sus hijos. Y claramente que ya es importante que se tome conciencia que ya no es solo decir hay que ser papá porque es la ley de la vida y hay que engendrarlo, lo tengo y listo, o tengo plata para mantenerlo, porque es mucho más que eso. O sea, de verdad que el cerebro del niño requiere de su mamá y su papá para que se pueda desarrollar sanamente. Entonces, todas esas habilidades, por ejemplo, la inteligencia emocional, no es una inteligencia que pueda venir cualquiera a desarrollártela cuando tú eres niño. O sea, las primeras improntas, los primeros circuitos de cómo gestionar las emociones lo hacen mamá y papá. Y me llama la atención eso, como que mi mamá el otro día me estaba diciendo, oye, qué grave es el que ahora la gente esté prefiriendo tener un perrito en vez de un hijo. ¿Qué pasará a futuro? ¿Y qué causa realmente eso? De que quieran tener un... Sabemos que por lo que tú me dijiste es porque es más fácil, ¿no es cierto? ¿Qué otras causas crees tú que esté provocando eso, que la gente no quizás... Es que igual la crianza es súper difícil, muy difícil. O sea, y también el solo hecho de... Y algo que no se visibiliza, oye, dar a luz es traumático.
O sea, lo viví por experiencia y también con conversaciones que he tenido con muchas mamás, no solo chilenas, sino que mamás de otras nacionalidades. Oye, y es un dolor compartido. Es súper traumático y doloroso tener un hijo. Y es algo que no te lo dicen, porque todo es como que, no, es como la ley de la vida de la mujer es ser mamá. Pero oye, cambios psicológicos, cambios físicos, tu cuerpo no vuelve a ser el mismo, hay depresión posparto, después el periodo cuando son bebés, o sea, lloran todo el día y eso, ¿qué pasa? Te enciende tus propios circuitos neuronales. O sea, yo vengo de una infancia en donde mi mamá, como era adolescente, ella igual perdía mucho la paciencia conmigo. Entonces, cuando mi hija lloraba, a mí se me encendía esta herida de mi infancia y era terrible, era era tortuoso. O sea, es que yo le decía al papá de la Isi, era como, ayúdame tú porque yo no puedo. Es como que sentía que me iba a volver loca, era como que daban ganas de decir, ¡cállate! ¿Me entiendes? Pero yo no lo hacía porque obviamente yo me controlaba porque sabía que no lo podía hacer y el daño que le podía ocasionar. Pero ¿qué pasa a esa mamá que no sabe todo el daño que le puede ocasionar el gritarle a un bebé? Y es algo automático, es como que algo que te nace, es como, no te puedo explicar lo que uno siente. Incluso me pasa con mi perrita, yo crío una perrita, tengo una perrita ahora, que Mía es como, de verdad es como un niño, así como de 2 años, no sé, de verdad está súper humanizada. Y de repente Mía me hace una pataleeta o llora, y de verdad que el llanto a mí todavía me sigue encendiendo ese circuito neuronal que quedó súper robustecido en mi cerebro, que fue una impronta que me dejó cuando yo era bebé, y te puedo contar 1000 cosas que también me he dado cuenta. Y se enciende y de repente, automático, cuando estoy muy estresada, cuando estoy en el periodo de mi menstruación, que uno está más reptil y tiene mayor cortisol en el cuerpo, que el cortisol es hormona del estrés, de repente es como, ¡cállate! Y me digo, wow, o sea, así me tuvo que haber dicho mi mamá. Y queda así como, perdón, Mía. Y digo, wow, o sea, con un hijo, ese cállate le produce cosas. Entonces, yo cuando trabajo con las mamás le digo, estas cosas te ocurren. Y ahí es cuando tienes que tener distintos elementos que te ayuden a salirte de la escena, autogestionarte, respirar, tener una foto de tu hijo que te dé ternura como para cambiar la química cerebral, porque son cosas que ocurren. Así es como ocurren las improntas que uno tiene en el cerebro producto de su propia infancia, esas heridas, y que se visibilizan en la crianza. Entonces, de repente tu hijo comete una acción y tu cerebro lo ve como terrible, pero porque es un circuito neuronal que se incendió de tu propia infancia, ¿cachai? Entonces, quizás tú en la infancia viviste una situación súper heavy y tu mamá te retó, te castigó, te pegó, te dejó esa impronta y tu hijo hoy día te remueve eso, te lo enciende. Entonces tú reaccionas así como ¡ah! O le pegas y después dices ¡ay, por qué lo hice! Y te sientes culpable y es un ciclo vicioso que viven muchas mamás. Entonces yo creo que hoy día... Es un tema amplio, tabú, pero sí, es muy amplio cuando se destapa, digamos. Y por ejemplo, yo ahora converso, yo vivo en un edificio que la mayoría de las parejas son de mi edad, la mayoría tiene perritos, son algunos fuera de Chile, hay rusos, colombianos, peruanos, argentinos, es multicultural el edificio donde vivo, multifamily, y yo converso con mi vecino. Y la mayoría dicen, no queremos tener hijos porque ya sabemos que es súper difícil, ven podcast y escuchan testimonio de otras mamás y es como que, no, tengo que estar muy preparado. O se dan cuenta de que a veces no es compatible la maternidad con el mundo laboral, porque lo dejas mucho tiempo solo. Y eso igual crea problemas en el niño. Entonces, o sea, si tú me preguntáis, y quizás puede generar polémica, y a mí me gusta generar polémica, es que si tú me preguntas a mí, en base a mi conocimiento de todo lo que he estudiado sobre el cerebro del niño, o sea, lo ideal para el desarrollo sano del niño es que la mamá esté presente full. No estoy diciendo que deje de trabajar, porque hoy día, obviamente, que uno tiene que tener 2 sueldos para mantener a un hijo, porque es súper caro. Pero sí que la mamá y el papá estén presentes, ejerzan presencia harto tiempo.
Entonces muchos no tienen ese tiempo y le derivan ese tiempo a la nana, a la abuelita, y tampoco la nana y la abuelita tienen herramientas. De hecho, nosotros en Happy Family había un programa especial para nana y para abuelita, para enseñarles técnicas de disciplina positiva para que tuvieran mayor herramienta para poder criar ese niño. Está súper interesante porque, claro, abarca tanto en realidad. Y la otra pregunta que al inicio también te quería proponer, hablar, un poco de qué pasa con las pantallas. Es un tema que ya, digamos, lo tocaste, hablaste un poquito de eso, pero ¿qué pasa en las cosas negativas que le puede pasar quizás a un niño? Te lo digo porque mi sobrina, por ejemplo, tiene 2 años y ya sabe hacer scrolling, ya está metida en YouTube, en el celular, ¿cachai? Y sabe cambiarse de video, ¿cachai? Eso, y anda diciendo suscríbete, cuando el video al final dice sí. Eso, como suscríbete, ella también dice suscríbete, sí. Todas esas cosas. Entonces, yo por ahí de repente he escuchado, no sé, que a los 10, 12 años es sano que un niño ahí recién empieza a ocupar un celular, pero en mi caso mi sobrina tiene 2 años. Sí. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con los potenciales efectos negativos que puede tener el tema de las pantallas? Yo sé que habías dicho como quizás la parte del ojo, la retina, una de las primeras cosas quizás que se ven afectadas. ¿Qué otras cosas se ven afectadas en un niño cuando ahora nacen con YouTube, ahora nacen con el celular al lado? De hecho, la OMS prohibió el uso de pantalla en menores de 2 años y se está extendiendo a 5 años. ¿Ya? Mira, lo primero, la retina muere. El ojo es el primer órgano que se ve afectado por la luminosidad que ejercen las pantallas. O sea, a pantallas más grandes es mayor el daño que ocurre. Y lo otro es que cuando yo recibo el estímulo, primero es un estímulo que es irreal, ¿ya? Es un estímulo que es muy frenético, los colores son muy frenéticos, las acciones son muy frenéticas, es muy diferente a la vida real. Entonces, ¿qué es lo que dicen los expertos que han investigado este tema? Es que afecta principalmente el área de la motivación, porque en la vida tú no encuentras la misma motivación que en las pantallas, porque la pantalla es todo más frenético, más interesante, más rápido que el mundo de la vida real, ¿ya? Segundo, como el cerebro del niño es un cerebro inmaduro y es primitivo, o sea, viene de la época paleolítica, o sea que la corteza prefrontal y la parte racional fue lo que evolucionó, pero la parte emocional y reptil, que son los dos cerebros que funcionan primariamente cuando somos niños, porque el cerebro racional se desarrolla a lo largo de la vida y más en la adultez, ¿me entiendes? Entonces, estos dos cerebros, que son los que van como comandando el comportamiento del niño, son primitivos, ¿ya? Entonces, el estímulo de las pantallas es un estímulo tan agresivo que hace que haya mayor cantidad de dopamina, que es el neurotransmisor del placer en el cerebro. ¿Y qué pasa? Que cuando se segrega mucho neurotransmisor de la dopamina en los niños pequeños, es totalmente nocivo para el cerebro porque es el mismo efecto que ocurriese si ellos consumieran cocaína, heroína, algún estimulante agresivo, ¿ya? Tiene el mismo efecto. Eso es lo que los neurocientíficos han investigado durante estos 20 años, es que a mayor exceso de dopamina, que en el fondo lo que te produce la cocaína, cuando tú consumes cocaína, marihuana, te aumentan los niveles de neurotransmisores de la dopamina. ¿Y qué ocurre? Que ese neurotransmisor empieza a matar circuitos neuronales que hay en el cerebro. Porque imagínate, pues como el cerebro del niño no está preparado para esa cantidad de dopamina. Necesita dopamina en gotitas. Y el efecto que ocurre, el estímulo de la pantalla, lo que ven, hace que se segregue mayor dopamina. A mayor dopamina se elevan los niveles de cortisol. Entonces, ¿qué ocurre? Ese niño está totalmente embobado con la pantalla. ¿Has visto cómo están los niños en la pantalla? Están así, como zombies. Como zombies, claro. ¿Qué pasa? Tú le quitas ese estímulo, dopamina, te baja la dopamina y el cerebro quiere más dopamina, porque es la misma sensación que cuando tú quieres el azúcar. El azúcar igual es una droga que tu cerebro igual... Mira, cuando tú has comido helado o chocolate,
Tú no sientes que tu cerebro te pide más chocolate, te pide más helado, quieres más y te sientes mal, ya, porque él quiere la dopamina. Entonces, para contrarrestar esa dopamina viene el cortisol, se aumenta el cortisol y ahí es cuando ese niño se pone agresivo. Hace pataletas, quiere más la pantalla, quiere más el televisor, porque quiere más esa dopamina. Y como es un cerebro inmaduro, primitivo, eso es lo que ocurre. Entonces, el cerebro del niño, con mucha dopamina, se mueren circuitos neuronales en distintas áreas del cerebro. El cortisol hace que el niño tenga un comportamiento agresivo, primitivo. O sea, se han visto videos que se han viralizado de cuando se le quita la tablet, el niño empieza a pegarle a la mamá, o sea, yo trabajé con familia que la mamá me decía, oye, yo odio a mi hija, o sea, es que siento ese odio, es como que la amo, pero la odio, me siento culpable, porque es terrible las pataletas que realiza. Y cada vez que ve más tele, que utiliza la tablet, son más intensas las pataletas. Y es porque ocurre eso, aumento de cortisol, mucha dopamina, que es el neurotransmisor del placer, y al cerebro le encanta la dopamina. ¿Qué significa que con el tema de los neurotransmisores, que los mata, qué significa eso, digamos? Los neurotransmisores son sustancias químicas, ¿ya? Están hechos para transmitir la información al cuerpo. En el fondo, mira, las emociones comunican información. Es la forma que el cerebro tiene de comunicarle al cuerpo lo que tiene que hacer frente a los estímulos que se están viviendo, ¿ya? Por ejemplo, el miedo te sirve para poder huir, ¿ya? Si yo hoy día veo un tigre, se emerge el miedo segrega estos neurotransmisores, que son sustancias químicas que viajan desde la cabeza al cuerpo y le dice al corazón cómo tiene que latir, a las piernas, cómo se tiene que movilizar todo el cuerpo para poder huir. Y el cuerpo se comunica con el cerebro a través de la respiración. Cuando tú quieres decirle a tu cerebro, oye, no hay amenaza, tranquilo, tú tienes que enfocarte en la respiración. Porque si tú tienes una respiración tranquila, el cerebro asume que no hay amenaza, que no está el tigre. ¿Se entiende? Entonces, las sustancias químicas en un cerebro inmaduro del niño en gran cantidad que genera la dopamina es nocivo para el cerebro. Mata los circuitos neuronales, las neuronas. De alguna manera pensé de que los neurotransmisores, quizás al morir de repente, ¿no es cierto? De alguna forma como que el niño, por ejemplo, no tendría quizás la capacidad de conectar con sus emociones o enviarle al cuerpo la información que requiere. ¿Algo así podría ser? No, mira. Los neurotransmisores no mueren. Lo que mueren son los circuitos neuronales. Es decir, las neuronas que están tomaditas de la mano son las que mueren porque las sustancias químicas son muy nocivas en los niños. En los niños. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hay exceso de dopamina y me quitan esa dopamina y hay mucho cortisol, yo empiezo a sentirme rabioso. Empiezo a tener un cambio. La agresividad. A la agresividad. Y ahí eso es lo que ocurre con las emociones. Yo me enojo tanto y me frustro porque yo quiero esa dopamina. Es lo mismo que ocurre con el helado, con los dulces. ¿Por qué los niños hacen tanta pataleta? Porque quieren el dulce, porque el cerebro quiere la dopamina. Se hace adicto a la dopamina. Entonces, y cuando no la tienen, se aumenta el cortisol por esa falta. Esa falta. Y eso hace que el niño se ponga agresivo, se ponga en modo lucha. Quiero la dopamina, quiero la tablet, quiero el helado. Ahí está la pataleta. Y es lo que ocurre en los drogadictos que consumen heroína, cocaína, la consumen. ¡Wow! Segrego dopamina, me siento ¡wow! Magnífico. Dejo de consumir, baja la dopamina, se libera el cortisol y me pongo agresivo porque yo quiero la dopamina, es lo que me hace sentir placer, es lo único que me hace sentir placer. ¿Se entiende? Sí. Entonces, lo que los padres no logran entender, que algo tan inofensivo, que se ve como inofensivo, porque además que las personas que crearon los celulares y las personas que han creado todos los monitos, las apps para los niños, o sea, lo han hecho gente que sabe del cerebro y hace que eso sea adictivo para que tú lo consumas más. Obvio, es una industria triple millonaria, o sea, como tiene mucho dinero porque
Es algo que está hecho para generar adicción. Y en el fondo es una nueva droga. ¿Por qué es una nueva droga? Porque en el cerebro ocurre el mismo efecto que yo consumiera marihuana, cocaína, etc. Igual es un ciclo que es muy difícil quizás de romper. Quizás un patrón familiar donde los adultos le pasan el celular a los más chicos, ¿no es cierto? Como para que se queden tranquilos un rato, porque obviamente los adultos tienen responsabilidades. Y Entonces, el adulto igual está adicto al celular. Claro, es que el adulto, como tú decías, de repente los padres traspasan ciertos comportamientos o malos hábitos. Y las redes sociales están hechas para generar adicción. Mira, esto es lo que ocurre en los niños pequeños, ¿ya? Que más allá del contenido, porque uno puede decir, no, los papás me dicen, no, pero es que este monito le enseña a hablar. Y yo le digo, no, porque el niño necesita interacción presencial para poder generar aprendizaje, ¿ya? Ahora, ellos dicen, no, que son inofensivos. Sí, pero más allá del contenido, es el estímulo lo que genera en el cerebro. Como es tan adictivo, enciende los mecanismos de dopamina. Y eso es lo peligroso, que los neurotransmisores, las sustancias químicas que genera la dopamina, es muy nocivo para el cerebro. Y me imagino también en la educación, en el colegio, por ejemplo, los niños que ya van a primero básico, con el hábito, ¿no es cierto?, de ver videos en el celular, las pantallas, etcétera, que desafiantes para los profesores captar la atención ahora de ellos, a las nuevas generaciones. Es que ese también es el problema, que hoy día el niño perdió curiosidad por lo que es el mundo, y el niño pequeño desarrolla su cerebro a través de la interacción directa con la naturaleza, con elementos concretos, Claro. ¿ya? Entonces, hoy día ya no hay niños curiosos, y ese es el tema, que los científicos están tan preocupados porque la curiosidad y el asombro se desarrollan a través del aburrimiento. Cuando nosotros éramos chicos, porque no teníamos tanta tecnología, nosotros nos aburríamos, salíamos al patio, inventábamos con piedra. Yo recuerdo que en el patio de mi abuela yo creaba un mundo con elementos pequeños, pero hoy día ya no está eso. ¿Por qué? Porque la tecnología hoy día le da la entretención. El niño solo tiene que estar sentado en el sofá entreteniéndose. Si el niño se aburre, la mamá colapsa, ¿cierto? Porque además cuando el niño se aburre hoy día, el aburrimiento no es el mismo que el de nosotros, porque nosotros no estábamos hiperestimulados. Hoy día el niño que se aburre porque no le quitaron la tablet, le dejaron de dar azúcar, ese niño se va a aburrir con una intensidad que va a generar una pataleta que la mamá no le queda más remedio que entregarle la tablet. Oye, y fuera de la mamá, por ejemplo, que quiera salir de ese ciclo con el hijo, la herramienta sería quizás lo que habías dicho anteriormente, terapia. Todo un plan de acción que se utiliza tal y como se utiliza para la droga. Así, no es llegar y quitarle las pantallas a un niño. Hay que asesorarse. Yo, por ejemplo, estudié cómo sacar las pantallas a los niños porque era algo que a mí me preocupaba y yo le enseñaba a los papás, le daba un plan de acción, los monitoreaba, todo para hacerle seguimiento. Hay todo un plan de acción que se tiene que hacer porque no es llegar y sacar, porque viene todo el bajón. El bajón post-droga. Igual que los adictos. Igual que los adictos. Entonces, es heavy lo que está ocurriendo. Y la gente no toma conciencia. Yo lo que más hago en mis redes sociales es compartir videos de expertos que yo sigo y que me resuena la información que ellos entregan por lo que yo he estudiado y los comparto. Es como, toma conciencia del daño que ocurre. O sea, porque hoy lo más cómodo para una mamá es pasarle la tablet cuando va viajando, cuando está en el auto, porque es la forma que el niño está zombie. No hace problema, no llora, ni respira, está ahí ensimismado en lo que está viendo. No, es súper heavy lo que está ocurriendo y lo que más preocupa es cómo van a llegar esas futuras generaciones a la adultez. De hecho, eso te iba a decir porque habías hablado de que las pantallas bajan la motivación. Y eso lo asocio, y quizás ahí tú me puedes decir si estoy en lo correcto o no, pero es como que lo asocio a falta de resiliencia, volver a pararse, paciencia, disciplina, construcción de hábitos. Mira, todo eso lo asocio a la falta de motivación, incluso lo asocio a una como pandemia de falta de salud mental. O sea, como que siento que a futuro van a
como humanidad, como raza humana, vamos a necesitar harto apoyo en la salud mental. Sí, capaz, la salud mental. En la terapia. Imagínate que yo no tengo hoy el porcentaje, hace unos años lo manejaba, pero ha incrementado cuáticamente el suicidio adolescente. Y es porque están llegando niños, como tú decías, desmotivados por la vida, porque la vida real no es lo mismo que las pantallas. O sea, tú en la vida real para conseguir un logro requiere tiempo, disciplina, perseverancia. No es como que un clic y ya lo hice, ¿se entiende? Entonces hay mucha desmotivación, hay falta de resiliencia, y que eso también se ha dado por el aumento de partos por cesárea. ¿Sabías tú que cuando uno nace por parto natural es cuando se activa la resiliencia en el cerebro, porque es el primer suceso más caótico de tu vida que tú logras superar, que es nacer? Porque es brígido pasar por el canal vaginal. Para el bebé es brígido. Y ahí es cuando se desarrolla realmente la resiliencia. Pero ¿qué ocurre a los que se lo sacan? No tienen que pasar por eso y lo sacan de un... No pasaron por ese estrés, comillas. De hecho, en el diplomado que yo tuve en neurociencia, tenía profes que eran colombianos, que eran de distintos países, y hablaban de que, por ejemplo, en Colombia, no es como en Chile, que a ti te dicen, oiga, usted quiere tener parto normal o cesárea. O sea, tú tienes que aplicar parto cesárea, y esto era doctores que decían. Uno tiene que aplicar cesárea solamente cuando hay una situación grave, o sea, cuando hay afectado, no sé, órganos importantes que tú tienes que sacar rápido al bebé para asistirlo, pero no por la comodidad de que la mamá no sufra por tenerlo por parto normal. Entonces ya ahí hay un desencadenante, porque también vi temas de suicidio adolescente y ahí por eso te digo que tomé conciencia de lo heavy que está ocurriendo en esa etapa, y por eso también me dediqué, me interesó conocer el cerebro adolescente, porque era heavy cuando escuchaba las cifras, lo que estaba ocurriendo con los adolescentes. Llegan adolescentes con muy poca resiliencia. Imagínate ahora con las redes sociales, o sea, Instagram te muestra un mundo que es irreal, con todos los filtros, ahora con la IA que hacen influencer con IA, y que a lo mejor tú no tenías idea que la mujer más hermosa que tú ves, y tú dices, ¿por qué no soy como ella? Es una IA, es irreal. Entonces, todo eso está afectando. Yo hice coaching adolescente, y a mí, adolescentes me decían que cuando entraban cuando hacíamos ejercicio de reconocer las emociones, sentían envidia, miedo, rabia, frustración. Todo eso sentían porque te están colocando como un prototipo de belleza irreal, de una vida irreal. Porque todo es... yo tengo amigas influencers que de repente yo la observo y es como, no, espérate. Estamos tomando un café, espérate. Todo así, como lo pongo bien, que el celular, mira, hagamos como que estamos trabajando, y se sacan las fotos. Entonces, es algo que... Y los adolescentes, porque uno como adulto, yo cuando veo Instagram y digo, ya, esto no es real, tengo mayor conocimiento, no me afecta. Pero un adolescente sí le afecta, porque no tiene el cerebro desarrollado como un adulto y tampoco es capaz de hacer esa asociación, ¿cachai? El cerebro adolescente está en una etapa que está súper interesado en lo que los demás piensan, la apariencia es muy importante, el adolescente vive con monstruitos acá pensando que la gente está siempre pensando en ti y que se está fijando en tus falencias. Entonces, hoy día las niñitas muy pequeñitas se andan colocando ácido hialurónico para cambiar su aspecto físico. Está el trastorno de Snapchat, mujeres que se operan la cara para parecerse al filtro. Entonces, es heavy lo que las redes sociales y el mundo de la tecnología, no digo que es 100% malo, o sea, en la etapa adulta es genial, y ojalá que los adolescentes, no sé, 12, 13 años empiecen en el rubro de la robótica, aprendan inteligencia artificial, pero que creen proyectos, cosas buenas, no que estén ahí perdiendo el tiempo, matando zombies, o sea... Claro. No, o sea, desde el principio te iba a decir que esto ya me da mucho miedo. Por lo que tú me compartís ahora, y es un contexto donde
Es heavy. Me abriste, digamos, en esta conversación una ventana de cosas de un terreno que no estaba viendo en consecuencias negativas. ¿Cachai? No es como para enfocarnos necesariamente en lo negativo en esta conversación todo el rato, pero creo que crea suficiente conciencia como para decir, ¿sabes qué? Esta cuestión es un poquito más que preocupante. ¿Cachai? Hay que visibilizarlo. Lo vi en súper resumen como un debilitador de carácter, en el fondo, de que es un contexto en el que nos estamos criando desde las nuevas generaciones como personas que carentes de repente de un carácter mínimo o mínimo viable para enfrentar la vida a nivel básico. Entonces como que me da, por eso personalmente me da miedo, de verdad. Y creo que los emprendedores, los emprendedores, emprendedoras como tú, son una parte importante de esta ecuación de apoyo, digamos, que viene desde afuera al sistema educativo, al núcleo familiar, al sistema, digamos, de colegio, universidad y también el campo laboral, que vienen de afuera, digamos, a entregar esto que no les han entregado a las personas. Y creo que es súper importante tu rol, sinceramente, en todo este proceso que estamos, como a nivel humanidad, estamos pasando. Y sabes que una de las cosas que me mueve, por ejemplo, a trabajar en el mundo corporativo es que hoy día las empresas se están dando cuenta que están llegando muchos adultos con falencias, ¿ya? Y que de alguna manera esas falencias están generando conflictos dentro del trabajo, ¿ya? Entonces, yo todos estos temas igual lo hablo. ¿Por qué? Porque yo digo, a mí, ¿cuál es mi motivación? Yo digo, a ver, esa empresa me va a pagar por lo que yo le voy a entregar a esos trabajadores, pero a mí me motiva, más allá de hablar tema de liderazgo, trabajar lo que es la comunicación asertiva, el trabajo de equipo, cohesión, porque también hago hartos juegos Montessori que ayudan a la parte de relacionarse, el hecho que ahí hay mamá y papás. Y que de alguna manera un externo está pagando para que esa mamá y ese papá me escuche. Entonces yo parto mi jornada hablando todos estos temas, visibilizando todos estos temas y cómo también ellos mismos se dan cuenta de su realidad en su casa y cómo eso también afecta inconscientemente en cómo yo me relaciono con los otros. Entonces, además de ayudarlos con temas que necesitan ellos como equipo, le estoy entregando toda esta información de Happy Family para que ellos se lleven a su casa. Porque a mí me están pagando para yo desarrollar la inteligencia emocional de sus trabajadores, pero ese trabajador que tiene inteligencia emocional en el trabajo y que está motivado porque hoy tengo que cumplir las metas y ¿sabéis qué? Voy a hacer esto de ejercicio porque tengo que cambiar, porque me lo está pagando la empresa, sí o sí cambiar la casa. Sí o sí cambiar la casa. Y yo me di cuenta de eso porque cuando yo trabajaba solamente en Happy Family, los papás me decían, oye Andrea, ¿sabéis qué? Ahora que tengo conocimiento del cerebro, que sé que mi forma de liderar con mi hijo afectaba mi forma de liderar en mi equipo, que hoy día tengo esta inteligencia emocional, me ha cambiado la vida. Soy mejor trabajador, tengo mayor conciencia en cómo me relaciono con mis pares, en el deporte estoy mejor dentro de la cancha, puedo gestionar mis emociones, ya me entiendo. Entonces ahí Roberto me dijo, André, ¿por qué no lleváis esto a los deportistas? ¿Por qué no hacemos este cambio? Y todo eso me motivó para decir, ¿sabéis qué? Voy a adaptar la metodología que estoy trabajando con los papás, lo voy a llevar a estos otros mundos, y por eso trabajo con niños deportistas que se preparan para competir por Chile en las distintas disciplinas. He entrenado a esgrimistas, tenistas, padelistas. Buenísimo. Y he trabajado en ese rubro también. Está buenísimo, claro, porque desde la misma neurociencia, conocimientos tuyos de, no sé, de la neurociencia, el cerebro, las emociones, el liderazgo, etc. Al final, más allá de estas especializaciones y donde tú te especializas, ayuda, digamos, a diferentes campos en realidad, porque al final estás hablando del ser humano. Exacto, es transversal, o sea, mi sistema emocional va a responder de la misma forma, solo que en el deporte es otro estímulo, es el competir, es la cancha que me genera esas emociones, esa amenaza y por eso me da nerviosismo. Y los miedos al rechazo, miedo al fracaso se van a dar dentro de la cancha, en el trabajo, en la interacción con tu hijo, o sea, son temas transversales que se dan. Entonces, por eso es que me fui a distintos ámbitos y la inteligencia artificial, por ejemplo, me ayuda, porque, por ejemplo, yo no soy tenista.
Entonces, cuando yo creo simulaciones de situaciones de torneo, la IA es la que me crea situaciones de torneo, con el lenguaje del tenista, con la técnica del tenista, y así el tenista puede ejercitar y puede ir, ok, si se me presenta esta situación, ¿cómo gestiono mi emoción? ¿Qué herramienta utilizo? Van practicando, ¿me entiendes? Y después llegan a la cancha a practicar las simulaciones que yo hice en mis sesiones para que ellos aplicaran lo aprendido. Ajá. Entonces, la IA me permite eso, como adecuarme a los distintos sectores donde yo no soy experta en ese sentido. Yo no soy experta en técnicas de tenis, ni de pádel. Ajá. Entonces la IA me da eso y yo le meto este otro componente que es el de desarrollo personal. Buenísimo, me encanta. Y bueno, y llegando más también a tu actualidad, ¿no es cierto? Como, y hablando de todos estos temas, ¿cómo llegamos a tu actualidad? Bueno, hoy día estoy full trabajando un poquito con familia. Ya mi enfoque quizás como de venta ya no está tan puesta en Happy Family, sino que hoy día Happy Family es como más mi proyecto social, ¿me entiendes? Como que si me llega una familia, conozco una familia que quizás no tiene recursos, lo puedo becar, me da lo mismo. Me interesa como ayudar. Entonces, hoy día me llegan papás y yo los ayudo, ya no está el foco en hacerme conocida, porque hoy día ya tengo una comunidad en Instagram, en YouTube, y me van llegando solito, por referidos también. Oye, me refirió la mamá, mi compañero de trabajo contigo. Y así voy ayudando. Esta es como mi parte social. Pero hoy día mi enfoque, así como para vivir, en la empresa, ¿ya? Ajá. Entonces hoy día como está todo mi enfoque en LinkedIn para trabajar, y porque también es más rápido, porque también la empresa tiene los recursos para pagarte al tiro y te paga por un grupo grande de personas en los que yo voy a impactar. Ya no tengo que estar tan uno a uno. Eso es lo bacán del B2B, que puedo impactar a grupos grandes de personas de una en mis programas. Claro. Bueno, esta semanita me mudo a vivir a Boston, a Estados Unidos, y yo empiezo todo un proceso de desafío de crecimiento personal. No domino el inglés a nivel conversacional, yo entiendo porque mi marido habla inglés muy bien, y lo he escuchado, y cuando viví en Playa del Carmen igual había una comunidad grande de personas que hablaban inglés. Así que me voy de lleno a aprender el inglés ya conversacional. Y además es una cultura diferente. Entonces, hoy día yo salgo, esta semana voy a salir de mi zona cómoda. Así que empieza todo un proceso de entrenamiento para mí, como crecimiento personal. Y bueno, apoyar a mi marido en su desafío profesional, porque él se va con trabajo allá. Él fue tenista desde chico y él no pudo triunfar en el tenis por la cabeza. Efectivamente, yo cuando lo conocí, él no manejaba sus emociones, no se entendía a sí mismo, le daba mucho nerviosismo el entrar a jugar. Él ya decretaba que iba a perder. En que yo lo encontraba buenísimo y tenía una técnica muy buena, él ya lo decretaba y ocurre. Entonces, él ahora se va a trabajar en eso, a administrar un club de tenis, a hacer lo que le apasiona, así que apoyarlo. Así que, y a futuro, a mí me encantaría, por ejemplo, a ver, tengo hartos planes, hartas metas. Claro, ¿cuál es tu visión a futuro? Mira, mi propósito es seguir financiando Happy Family. A mí me encantaría que fuera después una organización sin fines de lucro que pudiese ser un centro físico enfocado en la familia, en seguir impartiendo educación parental, en poder ayudar a niños de la calle, ver una forma de cómo... No me gusta cómo es el Sename, los orfanatos, me gustaría crear algo que fuera diferente. No me preguntes cómo ahora, solo que yo tengo el sueño. Yo solo veo este centro Happy Family apoyando a niños muy vulnerables, a su familia, generando buenos seres humanos. Y me gustaría tener varios centros Happy Family por varias partes. Ese es como mi futuro, no sé. A futuro lo veré si es que levanto capital. Esa es la visión. Esa es la visión. Es como, ¿cómo lo voy a hacer? No lo sé, pero hoy día al menos con Happy Team, que es un servicio que genera un buen dinero, como se podría decir, te da como para poder invertir en esto social. Entonces, como, al menos ya sé cómo voy a ir empezando.
Buenísimo. Me gustaría seguir en 2 años más, poder tramitar la visa para poder abrir empresas en Estados Unidos y poder trabajar con empresas allá, cuando ya pueda dar mi jornada en inglés. Como si me preguntáis cuál es como tu plan de negocio, mi plan de negocio va como por ahí. Ahora que igual esté en Estados Unidos, quiero prospectar alguna empresa en México, en Ciudad de México, pero Chile tiene programas que ayudan a las empresas chilenas a abrir mercado en otros países, así que me voy a dedicar como a eso. Voy a seguir viniendo porque sigo todavía trabajando full con SQM BHP. Y seguir también apoyando a los deportistas que quieran que yo los entrene. Bienvenidos sean todos los que quieran que yo les ayude. Así que en eso me veo. Y teniendo una vida nómade, porque con mi marido queremos vivir en 100 ciudades, de aquí a que seamos abuelitos. Claro. Es la meta. Así que poder después vivir de las inversiones y buenísimo. Vivir en el sudeste asiático y todo lo que haga. Porque yo le digo a mi marido, yo soy una alma inquieta. O sea, yo sé que, de hecho, yo he estudiado mucho el tema de la longevidad y me cuido mucho. Hago ejercicio, entrenamiento de pesa, flexibilidad, cardio, alimentación. Me gusta investigar mucho los alimentos que son esencialmente para el cerebro, cómo evitar ciertas enfermedades. Hoy día está comprobadísimo que el cerebro tiene mucha incidencia en las enfermedades corporales que uno tiene. El reprimir las emociones te genera hasta cáncer. Así que te dejo ahí para que tú vayas investigando más a fondo. Y también la gente que sepa también. Porque... Claro. Entonces, yo quiero vivir hasta los 120 años. O sea, es la meta. Entonces, yo le digo, no me quiero quedar en mi vejez pasiva. O sea, yo me encantaría después hacer clases en la universidad, seguir compartiendo, dar conferencias y hacer eventos mundiales grandes para que la gente siga conociendo más esta información, porque cada vez que yo estudio algo, cada vez que tomo un curso, algún diplomado, una maestría, siempre digo, esto lo tiene que saber todo el mundo, no solamente gente que estudie esto, sino que es algo que deberían saber todos. De hecho, yo cuando estudié educación parvularia, que es una profesión que está como socialmente súper mal mirada, como que, la parvularia, oye, o sea, de verdad que el trabajo que hacemos, o que yo hacía, pero que hace la educadora es genial, porque las que tienen vocación, porque también han entrado no profesionales muy buenos solo porque es poco montaje, si eso es la realidad, pero modelamos el cerebro de los niños y generamos todos los circuitos neuronales que necesitan como base para la vida, entonces hay que hacer un buen trabajo en la primera infancia. Cuando yo estudié eso dije, wow, esto lo debería saber cualquier papá o mamá, esto es básico. Básico. Claro. Entonces mi idea es poder seguir eso, transmitiendo información. Me encanta que me invitan a la radio, a programas de televisión. Bueno, en Antofagasta me invitaban más, era más local. Y eso, así me veo. Eso es lo que yo quiero a futuro. Buenísimo. Oye, entonces... darme también este espacio a continuación como para agradecerte los aprendizajes que he visto. Me encanta como de lo que anoté quizás, reflejarte algunos de esos aprendizajes y para agradecerte también desde este momento. Entonces, me encanta lo que tú compartiste al principio, de que fuiste mamá a los 19, pasaste por todo ese proceso que me imagino que es una toma de conciencia también para otras mamás que puedan escuchar este capítulo a futuro. Y cómo eso también te conectó con la parte de la educación, de los niños, ¿no es cierto? De la parte como más de la cercanía de las personas en Tocopilla, como tú habéis dicho. También cómo usaste el teatro como una forma también de expresarte, de hacer como una especie de terapia como para procesar todas esas emociones y etapas difíciles que tú tuviste. También rescato harto que todas las herramientas que tú ocupas como para acompañar a otros, sea un equipo, una familia, a un deportista, desde la inteligencia artificial, la emoción, el cerebro, todo esto que hablamos del liderazgo parental, cómo se transmite el liderazgo y también cómo eso puede afectar, digamos, la crianza de los niños. Me llamó mucho la atención y me encantó que hubiéramos hablado también de los efectos negativos para tomar conciencia de qué pasa con las pantallas en los niños chicos.
ya que por más allá de que sea algo conveniente a corto plazo, a largo plazo, nos estamos intoxicando como sociedad de alguna manera, como con ese mal hábito, quizás, o un hábito no tan regulado. ¿Qué otras cosas me llamaron la atención? Bueno, que tú digas también que forma parte de la solución el tomar terapia, el autoeducarse, ¿no es cierto? Porque muchas veces quizás los papás toman esta creencia de que ser papá es solamente haberle dado a luz a los hijos, cuando en realidad no, pues tiene que ver ser papá otras cosas, como desde la autorresponsabilidad de educarse, cómo criar a su hijo, etcétera. Y me encanta la visión que tienes a futuro. Se nota que eres una persona emprendedora, inquieta, que realmente vas por más en este viaje a Boston que vas a hacer con, ¿no es cierto?, con tu marido. Todo esto que tiene que ver con ser nómada, ocupar quizás Happy Team para la parte quizás más financiera, más económica, pero también para apoyar esto que te mueve tanto, que es Happy Family, como causa social. Entonces, te encuentro, además de emprendedora, visionaria. Realmente esto me encantó de ti, de que, tomé esto, me formé en esto, vi esta realidad y la quiero compartir con los demás porque es lo que se debería saber de manera estándar, quizás, en la sociedad. Sí. Me encanta eso, me movió mucho en lo personal y, como te decía, te agradezco esos aprendizajes que tuve de ti. Y ahora me gustaría pasar como a preguntarte dónde te pueden seguir las personas que quieran seguir aprendiendo de ti. Sí, mira, estamos en Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, en todas las redes sociales. Me pueden encontrar como Andrea-Dulcien, a mi personal. Y también tenemos las redes sociales de Happy Family. Happy Family es @happyfamily.cl en Instagram. Happy Team y Happy Sport. Si lo googlean, lo buscan ahí en Instagram, les va a aparecer al tiro. De igual forma, yo te voy a dar oficialmente cómo están las redes, que no me acuerdo, para que tú lo puedas agregar ahí. Sí, lo vamos a agregar en la descripción del video. Pero ahí están todos los Happy, como te decía, en todas las plataformas. Y en LinkedIn también estamos. Y compartimos contenido, enfocado en el mundo corporativo. Hay harto contenido que compartimos. Me falta, si algo que tengo que retomar más a full, el marketing digital. Estuve 2 años fuera. Entonces, retomando ahora full como las redes, haciendo cosas así. Súper, excelente. Sí. Bueno, ahí lo vamos a compartir en la descripción de este capítulo. Sí. Y una vez más, Andrea, agradecerte como la confianza, ¿no es cierto?, la apertura, el tiempo que te diste por haber participado en este espacio y por compartir tu historia. Muchas gracias, con mucho gusto. De verdad que para mí siempre es un placer conversar acerca de lo que he vivido, de lo que he aprendido, porque siento que hay muchas cosas que hay que visibilizar y sobre todo si estás pasando un problema, alguna crisis. La vida humana es dolorosa, sí, duele, pero créeme que en tu cerebro tienes todo para poder lucharla y lograr tener una vida feliz, comprometida, con significado. La felicidad no está en los bienes materiales o en las cosas que puedes lograr en la vida, sino que está aquí adentro. Y es lo que plantea la psicología positiva. Así que ojalá encuentres las herramientas para poder desarrollar lo que necesitas desarrollar. Y en el fondo, la vida humana se trata de ver tu luz y ver la oscuridad. Todos tenemos luz y oscuridad y sobre todo darle luz a esa oscuridad. Y eso se logra con aprendizaje. Buenísimo. Bueno, muchas gracias entonces, Andrea. Con mucho gusto. Vale.